Hola, bienvenidos, ongi etorri guztioi, ¿qué tal estamos? Estamos en Ondo Andot, Endo TV, que pocas veces lo repito, en Durangaldeko Televista, nos podéis ver a través de Euskaltel en el dial 996, que mucha gente que ya nos pregunta, ¿pero dónde os podemos ver? Dial 996 de Euskaltel. Y estamos en Ondo Andot, Ondoan Dot, aquí en el Hotel Ola Jauregui, porque todas las semanas intentamos traer a gente de nuestro entorno para conocerlos un poquito mejor, y hoy va a ser el caso de Mari Carmen Hernández, a la que yo personalmente tenía muchas ganas de entrevistarle, de charlar unos minutos con ella. Mari Carmen Hernández es viuda de Jesús Mari Pedrosa, concejal del Partido Popular en Durango y asesinado por ETA en el año 2000. Voy a hablar con Mari Carmen porque bueno, yo tuve ocasión de conocer mucho también a Jesús Mari Pedrosa como concejal en el ayuntamiento, y lamentablemente me tocó vivir también aquella situación, aquel asesinato en Durango. Vamos a saludarle. Mari Carmen, bienvenida. Hola, Sauno. ¿Qué tal estamos? Bien, estamos bien, sí. Bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo y te agradezco mucho que cuando te llamé que me dijeras que sí. Porque hace unas semanas tuve ocasión de presenciar en la convención, cuando fue lo de Gogoan en Durango, el Día de Memoria, Memoria en Plaza, exactamente, y ahí creo que fue la primera vez que tú te ponías delante de la gente de Durango, de los vecinos de Durango. Y aquello, la verdad es que me llegó muy adentro, la serenidad con la que contaste la experiencia tuya, y ver un poco el relato, cómo comenzó y en qué punto estás tú me transmitiste eso de tranquilidad contigo misma. ¿Aquello para ti supuso un punto de inflexión importante en Durango, estar en Durango y dar a conocer tu experiencia? Sí, yo ya he estado en un montón de sitios donde me han llamado desde el asesinato de Jesús Mari, pero el estar en Durango me causaba cierto nerviosismo. Era donde estaba la gente, donde había la gente que había estado conmigo, la gente que menos me quiere, la gente que fue casi pues un poco duro. No, la gente que conoció un poco todo lo que pasó, ¿no? Y es a raíz del estar hablando yo con gente de Durango, no en esta ocasión, sino en alguna otra, que no se habían enterado muy bien de todo lo que pasaba a nuestro alrededor durante 2 o 3 años que tuvimos una persecución bastante fuerte. Y decir yo que había pasividad en la gente, y eso era un sentimiento de tristeza. Decían, pero si no nos hemos enterado, ¿cómo podíamos ayudarte nosotros? No, yo decía un poco de la gente de mi entorno. Me sentía un poco triste porque la gente pasaba como si fuesen cosas normales que podían ocurrir, ¿no? Lo mismo, pues instituciones, pues que avisabas, pues que había todos aquellos escritos abajo de casa y todo eso, y tú mismo tenías que hacer un poco fuerza para que aquello pues viniesen a quitar, a borrar, o llamabas a la policía o a la Ertzaina aquí y les costaba venir. Y todo eso te iba minando. Luego, el estar aquí con gente que ha estado un poco en mi entorno me causaba, o sea, no malestar, pero sí un poco el estar un poco inquieta a la hora de contar mi historia, ¿no? Y cosas que en un principio pues sí vas con cierto nerviosismo, porque el revivir todo eso también te crea una situación un poco difícil.
pero aquí en Durango fue pues un poco más. Te costó, ¿no? Un poco pero más. Después, luego entraremos un poco en lo que fue la experiencia tuya, el antes y el después. Después, ¿qué tal te sentiste después de haber explicado en Durango? Me sentí bien, Bien. pero fíjate que estuve como 2 o 3 días como con pesadillas, Sí. cosa que no me había ocurrido nunca así, porque había cosas que quería haber dicho y no dije, bueno, pues porque había personas delante que habían estado un poco implicadas en toda esa historia, ¿no? Y al final me quedó pues como una sensación, otra vez como reviviendo lo mismo, pero al ser in situ, diferente. Sí, sí, estuve 2 o 3 días con bastantes pesadillas, cosa que llevaba mucho tiempo que no me ocurría. A la salida yo me tuve que marchar, pero a la salida se quedó mucha gente hablando. ¿Alguien se te acercó? ¿Alguien que no esperaras tú, me refiero, se te acercó a decir algo o no? No, la pregunta que me hizo Espe, una señora que conozco yo desde hace tiempo, sobre si, hablando de lo de los presos, esa pregunta, si se me había acercado alguien cuando yo contaba desde un principio que yo siempre estaba a favor del acercamiento de presos y para evitar sufrimiento a las familias. Y dije que no, que la gente que yo conocía, yo conozco a gente que tiene algún hijo en la cárcel, y la que tenía amistad de antes, una persona, es con la que sigo manteniendo esa buena amistad con ella, pero otra gente pues no es que se nos ha acercado, incluso me dejó de saludar. ¿Y después de pasar tanto tiempo las cosas no han cambiado? No, No. En mi caso no. En tu caso no. O sea, tú no has notado un cambio en las No, que se me haya, personales? en cuanto que se me haya acercado gente, no. No. De Durango, ¿eh? De otros sitios sí, ¿eh? ¿Y De otros por qué sitios crees sí. que de Durango Pues no sé, muchas hay veces... una herida abierta? Ya, lo que pasa que a veces la gente es porque no se atreve. Yo pienso, que en algunos casos no se atreve o no sabe cómo acercarse o le da igual, sin más. Pero vivimos ahora una situación mucho más amable que años anteriores, sin violencia de ETA, ¿y eso ha cambiado algo? Hombre, ha cambiado algo para todo el mundo, porque vivimos con otra tranquilidad, pero en el caso de esa pregunta de acercarse a gente que tiene, pues no sé, familiares en la cárcel, eso no ha ocurrido en mi caso. Sí ha ocurrido que, por ejemplo, que se me ha acercado otro tipo de gente, no esa gente que tiene igual familiares, que igual ha tenido gente cercana, y eso sí se ha acercado esa gente, pues cuando me ha visto en algún programa, por ejemplo, cuando estuve hablé en el intermedio, entonces que ese programa parece que lo ve mucha gente, entonces sí que se me acercó bastante gente, incluso me escribieron y me llamaron para felicitarme o, bueno, un poco por mi manera de ver las cosas o mi hacer, no sé. Bueno, ¿cuántas veces has comentado antes que también sueles trasladar tu mensaje a los jóvenes? ¿Cuántas veces has contado lo mal que lo pasasteis, mejor dicho, toda tu familia? Bueno, con los jóvenes llevo como, no sé si 3 años o por ahí, yendo en un programa, antes Víctimas Educadoras, y ahora se llama Día a Día, pero es lo mismo, es gente que hemos sufrido la violación de derechos humanos, bien con resultado de muerte o bien con resultado de, por ejemplo, gente que ha recibido malos tratos, ha estado en la cárcel incluso, un poco gente amenazada, o sea, que quiero decir que es un colectivo que en un principio era solamente de personas que habíamos sufrido la pérdida de un familiar, pero después se abrió un poco el abanico y está toda la gente que quiere participar y ha sufrido violación de derechos humanos. ¿Los jóvenes cómo admiten? Los jóvenes es una pasada, como admiten. La primera vez que yo fui a un colegio les iba nerviosa
porque era la primera vez que había estado con gente tan joven, claro, porque en realidad vamos a gente de o cuarto de la ESO o primero o segundo de bachiller o algo así, ¿no? Entonces les dije de antemano, es la primera vez que vengo y hablo con gente tan joven y eso, y estoy un poco nerviosa. Pero bueno, luego viendo con la atención, el respeto que te atienden, la verdad que es una pasada. Te vas tranquilizando y la verdad sabes que el mensaje les llega de lo que tú le quieres mandar, porque en realidad es un poco el trasladarse tu sufrimiento, todo el dolor que ha habido, lo que ha sufrido tu familia, y un poco es con el mensaje de que lo que ha ocurrido no vuelva a repetirse, ¿no? Con una manera constructiva de transmisión del tema, ¿no? Me llamaron muchas cosas la atención cuando hablaste, Mari Carmen, porque igual tú cuando saliste de allí pensaste, jo, pues no he dicho esto, no he dicho lo otro, pero para mí sí fue un recorrido largo y bien detallado de todas las etapas por las que pasasteis previo al asesinato de Jesús Mari. Es decir, todas las amenazas, los insultos que tuvisteis que soportar hasta la fecha, luego el asesinato, fueron momentos muy duros previos, ¿no? Tú ya veías que aquello estaba en una situación muy rara. Sí, es una situación muy difícil. Al principio pues afrontas el día a día, pues no, te haces un poco fuerte, ¿no?, para ir afrontándolo. Pero según va pasando el tiempo vas sintiendo miedo, cada vez más miedo, ¿no? Y además la familia se desestructura un poco porque pues ya no hay una conversación tranquila entre nosotros. Mis hijas pues quería, sobre todo la pequeña, que su padre lo dejara, un poco porque ella en la calle también estaba sufriendo. Pero a Jesús Mari le gustaba mucho la política. A Jesús Mari disfrutaba como concejal. Sí, disfrutaba, y además que hacía bien su trabajo. Y luego además, aparte, él solo estaba en el ayuntamiento. Él, como tenía le habían concedido esa invalidez por el infarto que tuvo y eso, pues dedicaba todo su tiempo al ayuntamiento. Era como su segunda casa. Entonces el que dejase aquello era como el decir, ya no vales para nada, no tienes nada que hacer. No, yo por eso me resistía un poco a seguir diciéndole que sí, se lo dije, pero vamos, no forzándole un poco, no, tampoco. La única que más forzaba la situación era mi hija pequeña, porque su situación en la calle tampoco era nada agradable. ¿Tus hijas padecían? Bueno, pues si veían dianas con el nombre de su padre y amenazas y todo esto, pues la verdad, porque hoy en calle, que es la calle de Poteo y eso, que ella frecuentaba, pues sí, ahí aparecieron dianas y colgados pancartas de lado a lado de la calle diciendo tú serás el próximo y cosas de estas. Entonces ves tu apellido allí puesto, el de tu padre, que con esas amenazas, la verdad es que eso te va minando un poco. Y luego el que nos viniesen a casa y nos empapelasen la escalera y nos mandasen cosas y bueno, y estuviesen ahí vocifeando abajo teniendo pasquines y todo eso, al final, pues mucho. Al principio tuvo guardaespaldas Jesús Mari, y luego en la tregua, que hubo una tregua anterior a esto, el año anterior, dijo que le quitaban mucha intimidad, que no quería, y no lo retomó. Hombre, seguramente que le hubiesen matado de todas formas, pero así lo tuvieron más fácil, porque Jesús Mari siempre hacía el mismo camino, no es que daba rodeos, como cuando iba con los guardaespaldas, que le hacían dar, ¿no? Y claro, aunque había aparecido en la lista de amenazados y todo aquello, tú siempre, o sea, el que le lleguen a matar, eso no lo piensas. O sea, estás sufriendo, ves que vives como en un ay, ¿no? Porque a mí también me habían dado una linterna grande para mirar los bajos del coche cada vez que salía, y eso que Jesús María no salía nunca conmigo.
Pero así todo eso al final, fíjate lo que te puede ir minando el día a día. O sea, que era bastante triste nuestra situación familiar. Vas afrontando el día a día, pero triste la relación entre nosotros por esa situación que estábamos viviendo. Entonces, bueno. ¿Te viste respaldada en aquel momento o te sentiste sola? Hombre, ¿Sentisteis sola? Pues teníamos muchos buenos amigos. Yo, toda la gente de la ONG, donde he estado pues, casi 21 años, pues estaban conmigo y tienes gente que está contigo, que te apoya y eso, pero a ver, en general tú sientes ese vacío. Te hacen el vacío, tú sientes que te hacen el vacío. Sí, porque estás soportando una situación que parece que es imposible que se esté dando en esa época, ¿no? De esa manera y ves que no se soluciona, ¿no? Que eso sigue y sigue, ¿no? No sabes quién tiene que poner ahí un parón, pero sabes que eso al final es insufrible, ¿no? Te está minando. Llegó la fatídica fecha del año 2000, comentaste tú cuando relatabas los hechos, cómo te enteraste, cuando llegó tu hija y demás. ¿Tú aquel día sabías, cuando escuchaste en la radio, que algo había pasado o que te había tocado de cerca? No, concretamente supe que se trataba de él, porque pararon la programación y dijeron que habían matado a una persona y dijeron el sitio. Y no dieron muchas señas, pero por las pocas que dieron yo sabía que se trataba de Jesús Mari, por la hora, por todo. Y pues yo me iba diciendo, no puede ser, pero pues sí, según iban dando la noticia yo era lo que iba sintiendo. Sí, esto no puede ser, no puede estar ocurriendo, pero sí. Luego cuando vino mi hijo, vino enseguida además y me preguntó, pues ¿qué te pasa? Me vio así como un estado, pues mal, pues, tuve que sentar, tengo un estado como de shock, no sé. Yo no le pude contestar y dieron la noticia luego, pues ya diciendo quién era y tal y cual, y entonces ella se enteró así, o sea que nos enteramos por la radio. Cuando vino luego yo llamé a mi otra hija, pues que vivía y vive en el portal de al lado y así nos enteramos. Antes, para cuando vino la policía, nosotros ya conocíamos la noticia. Enseguida bajó una vecina, precisamente bajó Merche, la madre de Dani Maestu, que vive arriba. Fue la primera vecina que bajó, pues vinieron algunos otros y luego empezó a venir mi familia, gente, y bueno, pues de esa manera. ¿Los días esos? Ese día y los días posteriores, ¿qué recuerdo tienes? De vivir en una burbuja con mucha gente, mediáticamente, muchos medios de comunicación. Tengo, pues, en realidad tú no eres muy consciente de lo que pasa, es como si estuvieses en una pesadilla, no recuerdas bien, o sea, se te escapan muchas cosas. Yo recuerdo que la casa se fue llenando de gente y bueno, pero no recuerdas qué personas han estado y eso no tienes la noción de la gente. Tengo pues de las primeras vecinas que bajaron, que fueron 2 o 3, y de mi familia. Y luego empezó a llegar gente que me dijeron, pues ya está fulanito, pues que no, o sea, de algunos sí, pero de otros no tengo ninguna noción de que hubiese. Sé que estaba la casa llena. Recuerdo que mi vecina pasaba cafés y todo eso a la gente, o sea, unos recuerdos vagos, ¿no? Porque tú estás como, pues eso, como si estuvieses en una nube, una cosa sin los pies en la tierra. Y a partir de entonces, Mari Carmen, ¿uno qué se plantea? ¿Empezar de cero? ¿O qué te planteas después de haber vivido esos días tan intensos? Claro, es que al principio es eso, que como estás tan rodeada de gente y tú estás como en una pesadilla, pues bueno, luego cuando pasan los actos y todo esto, la gente pues deja de estar contigo, entonces es cuando tienes que empezar a afrontar el día a día. Entonces, y yo desde el principio me prometí ser fuerte, aunque no era muy consciente de que esto es lo que ha sucedido, porque esto tarda un tiempito en decir,
esta es la realidad de mi situación. Yo más de una vez me he repetido, Jesús Mari, tú estás muerto, ha pasado esto. No, porque al principio no eres muy consciente de todo. Es un boom tan grande que no es lo mismo. Claro, una muerte natural, el vacío deja igual, pero estas muertes que son tan brutalmente arrebatadas, la sensación que te queda es diferente. Y bueno, yo me prometí ser fuerte por ellas y ser un poco el timón de la casa. Te costó salir de casa, ¿no? Me costó mucho. Los primeros días no te das cuenta porque, ya te digo, estás como... Porque mi hija se casaba al mes siguiente. La mayor, el 22 de julio se casó, el día de Magdalena. Y me preguntaban si iba a suspender la boda, pero yo dije, no voy a suspender porque su padre hubiese querido que todo hubiese continuado igual y esto también no nos lo van a estropear. Y dije que iba a continuar y te puedes imaginar, bueno, sí que estábamos medicadas y eso, porque lo primero que te va es el médico a ver cómo te encuentras y a darte una medicación, ¿no? Y nos fueron allí además a mirarnos y un poco... pero ella se casó y creo que fue una buena idea porque después es cuando más te hundes. Después de ese tiempo es cuando tienes ese bajón. Y sí, me costó mucho porque, claro, ahora Durango es muy grande y no conoces a la gente, pero entonces, hace 16 años, pues nos conocíamos, la mayoría nos conocíamos, entonces el salir a la calle y encontrarte con gente que te ha estado un poco haciendo la vida imposible, pues resultaba como muy difícil, porque sí que hay gente que te quiere, pero hay mucha gente que tampoco te quiere, que ha estado, hay gente que has conocido pues desde siempre y se ha estado manifestando debajo de tu casa, porque yo he visto a gente que yo he estado con ella y se ha manifestado allí y te cuesta que esa gente te haya podido estar haciendo tanto daño, ¿no? Y por eso yo empecé pues a salir por los extrarradios. ¿No querías ir por el centro? No podía, tenía que ir un poco acostumbrándome a encontrarme con la gente, a cruzarme con ella y todo eso. Entonces yo seguí los consejos de mi psicólogo, he tenido un psicólogo estupendo que me aconsejó, estuvo aquí Isaac, el cuñado de Ortega Lara, que es salesiano, estuvo en mi casa y me habló de este psicólogo, de John Elordui, que está en la UNGO, que esto pertenece al obispado, y fue la verdad, me ayudó muchísimo. Y fue un poco los consejos, siguiendo sus consejos, ¿no? Me dijo pues que primero por los extrarradios, luego me fui acercando al centro, que me costó muchísimo pasar por el ayuntamiento, que cada vez que pasaba salía Jesús María a la ventana, pues la verdad es que allí donde solía estar me costó mucho llegar allí. Y mira, en esa película de Mujeres en Construcción grabé varias escenas allí, pero me costó muchísimo. Pasar aquello fue para mí terrible. Y luego ya me fui acercando a los sitios que estaba con él, pues los paseos que dábamos por Santana, un poco para ir acostumbrándome a esa situación, ¿no? Bueno, vamos a marcharnos un momento a publicidad y seguimos hablando con Mari Carmen Hernández, con la viuda de Jesús Mari Pedrosa, asesinado hace ya 16 años. Hasta ahora.